Gracias a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y a la Comisión de Derecho Ambiental por darme el honor de representarlos en esta grabación para el bicentenario de la independencia de nuestro país. Yo quisiera decirles que la Comisión de Derecho Ambiental está constituida por un grupo de colegas, abogados, que tratamos dentro de la comisión precisamente de reflejar para la comunidad jurídica y para el país pues trabajos y actividades que precisamente promuevan el conocimiento y el derecho ambiental en sí dentro de todo un esquema de desarrollo sostenible para el país. Y quiero decirles que desde su inicio, cuando se crea la Comisión de Derecho Ambiental del colegio, pues hay una preocupación precisamente porque había que llenar vacíos normativos en muchas áreas de nuestro país en esta materia del derecho. Y se inicia precisamente con una comisión, la comisión inicia con un taller que tiene que ver con los vacíos que tenía la materia forestal precisamente para lograr la mitigación y la adaptación al cambio climático. Posteriormente vinieron otras actividades en sus inicios que tenían que ver con las reformas legales para la gestión del agua en nuestro país. Y dentro de los primeros pasos en que la comisión ya empieza a consolidarse más, tiene que ver con el plan de celebración de los 20 años de la reforma constitucional del artículo 50, del cual vamos a hablar ahora como uno de los principales momentos en que el país entra para mí ya en una etapa más científica del derecho ambiental. Posteriormente creo que se pone clavel en el ojal la misma comisión cuando logra la certificación de carbono neutralidad del colegio, y en los trabajos que se siguieron haciendo pues se logró realizar diferentes congresos, seminarios, mesas redondas y conversatorios. Y en el 2015 pues se logra el Congreso Hídrico Nacional con Agua y Desarrollo Sostenible. En el 2018 el Congreso Internacional sobre Desafíos y Oportunidades para la Adaptación al Cambio Climático. Y creo que la Comisión seguirá trabajando precisamente en todas las formas en que se pueda para lograr que desde el colegio pues podamos realmente convertir el derecho ambiental en una tecnología social de cambio, como está llamada dicha rama del derecho a realizar para nuestro país y para la comunidad jurídica. Ya para hablar en este segundo punto de lo que es el derecho ambiental como tal, yo diría que quiero contárselos un poco la forma como yo lo viví. Y en esto es importante empezar por decirles que tal vez el principal momento que tuve la oportunidad de vivir de cerca el desarrollo del derecho ambiental fue cuando participé en la Asamblea Legislativa con el artículo 50, asesorando para la creación del artículo 50 de la Constitución, que consagra el derecho a un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Y creo que fue ahí donde precisamente hubo una discusión más fuerte de parte de la Asamblea Legislativa. En aquel momento los señores diputados estuvieron de acuerdo que además de lo que discutíamos, que tenía que ver con la ley sobre el proyecto geotérmico de Miravalles, había que hacer algo más en el país. Yo creo que ahí es donde se marca un antes y un después en el desarrollo de nuestra rama del derecho, y con la creación de la posibilidad de darle al país una buena ley en cuanto al proyecto geotérmico de Miravalles, los diputados preguntaron, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Y ahí viene todo el desarrollo de lo que es nuestra contribución en aquel momento al artículo 50 de la Constitución en su segundo párrafo, y igualmente la ley orgánica del ambiente. Pero yo quisiera decirles que tal vez esa parte del derecho ambiental tiene que ver también en la Constitución del 49, cuando en ese momento, sin saberlo, el artículo 21 sobre el derecho a la vida y precisamente otros artículos de la Constitución, a partir de los cuales la Sala Constitucional interpretó que se podía interpretar como
tendientes a la protección del medio ambiente, marcó también un hito, incluso previo a la reforma del artículo 50 de la Constitución. Ahí la Sala Constitucional fue cuando empezó todo el desarrollo de lo que hemos llamado un derecho ambiental constitucional, y que marca para el país también digámoslo así, que una etapa y una idea de cómo queríamos que se desarrollara y la importancia que tenía esta rama del derecho en nuestro país. Incluso recordemos que nos habíamos distinguido desde antes de la misma Constitución del 49, por emisión de lo que yo llamo tal vez una etapa de la prehistoria del derecho ambiental. Esa etapa de la prehistoria del derecho ambiental, quiero decirlo así, es una etapa donde en 1888 creamos a través de un decreto ley la protección de las zonas de recarga acuífera como son Colima y Barba, o cuando se dio también la iniciativa de 1 kilómetro alrededor de los volcanes en Costa Rica. Es decir, yo llamo eso prehistoria, incluso llamo prehistoria a los momentos en que se creó la ley forestal, la ley de protección de fauna silvestre, incluso la ley de aguas, que eran leyes que, si bien es cierto, uno las podía considerar como leyes tendientes a la protección del ambiente, yo lo llamo, es una etapa prehistoria del derecho ambiental, pues ahí tal vez el derecho ambiental no estaba consolidado desde un punto de vista más científico. Creo que el asunto empieza cuando ya nosotros empezamos a ver el derecho en sus principios generales, que nos viene precisamente en Estocolmo en 1972, 10 años después, cuando se crea la Carta de la Naturaleza, en 1982, y posteriormente cuando se da la cumbre de ambiente de los países en Río en 1992. Ahí empiezan a consolidarse una serie de principios que precisamente forman parte de lo que yo quisiera llamar la parte más científica ya de nuestro derecho ambiental, cuando a raíz de que Costa Rica empieza a traer esos principios, empezamos a estudiar esos principios, sobre todo los del Río 92 y estas conferencias de que les acabo de hablar antes, más la Carta de la Naturaleza, hacen que ya en nuestra Constitución, en el artículo 50, los diputados empiecen precisamente a preocuparse necesariamente de qué podíamos hacer en el país. Y ahí viene, creo yo, la primera aproximación, porque entonces nosotros podíamos darle al derecho ambiental un objeto un poco más preciso. Recuérdense que en los mismos países a nivel mundial, decir que el derecho es un derecho al ambiente, como una rama jurídica, dice algo, pero no dice mucho, porque el ambiente es sumamente amplio. Pero cuando nosotros empezamos a hablar en el artículo 50 de que el derecho ambiental es un derecho que debe proteger por lo menos la salud y el equilibrio ecológico, ya nosotros empezamos a darle un poco más de precisión a eso que se va a llamar el objeto del derecho ambiental, y por lo tanto a lograr una autonomía, llamémoslo aunque sea una autonomía parcial si se quiere, pero ya una autonomía y una posibilidad de estudiarlo más científicamente. Incluso derivado de ese artículo ya se puede venir toda la jurisprudencia que nuestra Sala Constitucional dio, y donde empezamos a hablar del principio preventivo, donde empezamos a hablar del principio precautorio. Pudimos dar la Ley Orgánica del Ambiente, que contiene igualmente muchos de esos principios que estaban en ese momento a nivel internacional, ya en el aire, que ya se podían recoger, que ya era necesario que el país, que de hacía muchos años era precisamente un país que se consideraba como un país ambiental, un país ecológico, la creación de la ley de parques nacionales, todo esto dio al país un respaldo en ese sentido. Era un país que buscaba la protección ambiental. Yo diría que la Constitución del 49 facilitó en un momento determinado el hecho de que si no teníamos un ejército, bueno, vamos a invertir en salud, en educación, y vamos a invertir también en la protección del ambiente. Yo diría que esta parte es sumamente interesante porque Costa Rica ahí empieza a consolidar en lo que yo llamo esa década de oro, que empieza en el 90, en el 94 la Constitución, ahí mismo la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Conservación de Biodiversidad, la Ley de Conservación de Suelos. Es una etapa sumamente importante que consolida en mucho
el derecho ambiental que nosotros tenemos hoy en nuestro país. Lógicamente ha habido regresiones en algunos aspectos que yo creo que tal vez referirse a ellas sería importante en otra oportunidad, pero creo que nos señala que tenemos todavía que mejorar nuestra legislación. Creo que hay aspectos importantes a tomar en cuenta, como son esa falta de eficiencia y de eficacia, que no es un problema solo de nuestro país, pero que sí ha sido señalado por la Organización de Naciones Unidas, por organismos internacionales, privados y públicos, que nos están diciendo, señores, hay que revisar a nivel internacional, Costa Rica no es la excepción, ese problema de eficiencia y eficacia de la legislación ambiental. Y por ahí entonces viene, creo yo, tal vez la proyección hacia futuro de nuestro derecho ambiental, que nos va a obligar necesariamente a empezar a ver cómo consolidamos un derecho ambiental que a la hora de su creación realmente pueda estar y directamente relacionado con objetivos bien precisos que tengan en claro esa idea de desarrollo sostenible que implique el equilibrio de lo económico, lo social y lo ecológico, y que por otro lado, de una igual manera, podamos tener indicadores que sean una muestra, como ya lo tiene el Acuerdo de París, una muestra de que estamos cumpliendo con los mínimos que se nos señalan a nivel internacional a través de palabras que empiezan a aparecer en estos acuerdos, como son la cooperación. Y esto es importante porque ya nos señala la ruta hacia donde nosotros tenemos que llevar el nuevo desarrollo del derecho ambiental, y donde creo que la Comisión Ambiental del Colegio de Abogados, y estoy seguro que las juntas directivas y la comisión lo seguirá haciendo, podemos señalarle una ruta a este país desde la comunidad jurídica nacional y una ruta en cooperación precisamente con organismos nacionales, tanto el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, para que nosotros podamos consolidar un derecho ambiental que tiene que ser un derecho del que venimos hablando, que tiene que ir en los próximos 200 años más hacia un estado social ambiental. No podemos seguir pensando que únicamente priorizar decisiones de mercado o decisiones específicamente económicas sean lo mejor. Y todos estos aspectos son los que nos obliga nuestros estatutos en el Colegio de Abogados al estudio científico y a la proyección hacia la comunidad nacional del colegio, y precisamente a través de la Comisión Ambiental creo que lo podremos lograr a futuro. Con respecto a la materia de los derechos humanos, el vínculo con el ambiente ha sido muy claro en los últimos años, tanto desde el punto de vista de la evolución a través de tratados o normas internacionales, como especialmente de jurisprudencia, entre ellas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros precedentes de organismos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales que nos han llevado a que hoy estemos, y así hay peticiones expresas, a las puertas de que ese reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano pueda ser verificado al más alto nivel global y multilateral. Creo que esta es una relación no solamente sumamente rica, sino que abre las puertas para nuevas dimensiones de lo ambiental y de los derechos humanos. Un segundo punto donde creo hay una conexión hacia el futuro muy grande es entre el comercio, las inversiones y la evolución del sector privado y su participación en la protección ambiental. Yo creo que cada vez más va a ser frecuente, va a ser común ver cómo en instrumentos económicos, en instrumentos de mercado, en acuerdos de inversión, en tratados de libre comercio, el tema ambiente queda claramente reflejado y además es tomado en cuenta y considerado a la hora de determinar cuál es el contenido de estos instrumentos legales o de política comercial o de inversiones. Este es un tema que también va a ser sumamente relevante de cara a la recuperación económica post-COVID, cómo el ambiente, cómo el derecho ambiental se integra en procesos de tipo comercial, de tipo económico, y cómo se vincula la participación del sector privado y el rol del sector privado, cómo se potencia a través de mecanismos de mercado diseñados y
recogidos por el derecho también ambiental. Y este probablemente sea otra de las grandes integraciones que a futuro debemos mejorar para que el derecho ambiental sea también efectivo en cuanto a sus consecuencias y objetivos. En tercer lugar, tenemos también una importante relación a ser desarrollada con el consumidor visto como aquel individuo que a través de sus decisiones cotidianas de compra de bienes o servicios puede llegar a convertirse en un gran impulsor de cambios en las llamadas pautas de producción y consumo, y cada día más vemos cómo este rol del consumidor queda igualmente reflejado fuertemente en mecanismos como las certificaciones, los reconocimientos ambientales, la carbono neutralidad, las compras públicas sostenibles. Y creo que en esta rama también, y este vínculo o este toque entre el ambiente y el consumidor serán de enorme crecimiento en los años que vienen, especialmente cuando nos enfrentemos con una crisis climática, con una crisis de biodiversidad que va a demandar de todos nosotros en nuestras conductas cotidianas, en nuestros patrones de consumo, una apuesta por favorecer al ambiente. E históricamente creo que no podemos dejarlo de lado, pues en materia agraria existe toda una gran conexión, parte de las primeras bases jurisprudenciales del derecho ambiental costarricense se tiñeron de agrario, y yo creo que por aquí también hay que hacer un reconocimiento a que esa relación agraria debe continuar, debe potencializarse, especialmente en Costa Rica, cuando vemos que desde el punto de vista procesal, el Código Procesal Agrario contiene por primera vez un proceso específicamente para temas ambientales o agroambientales. Aparte de este reto de la integración, tenemos un gran segundo desafío, que es la efectividad del derecho ambiental. Es muy claro que el derecho ambiental a nivel normativo ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Hemos pasado de tener a veces pocas normas en ciertas áreas a hoy incluso lo que algunos hablan una aglomeración normativa, una proliferación normativa. Hemos venido llenando vacíos, hemos venido a veces regulando de forma no muy coherente, y creo que el gran reto, como lo han también indicado informes sobre el estado social y ambiental de derecho, es precisamente cómo hacemos que esa gran cantidad de normas que le prometen al ciudadano determinados cambios y determinadas conductas desde la administración o desde el sector privado efectivamente son llevadas a la práctica. O sea, cómo hacemos para traducir de mejor manera lo que ponemos en una norma y los cambios que la sociedad requiere para vivir en armonía con la naturaleza. Y el tema de la efectividad es sin duda un gran reto para un país que ha avanzado grandemente en la construcción normativa, pero que aún presenta, digamos que lagunas importantes cuando vemos qué tan efectiva ha sido esa gran cantidad de legislación que año con año, más de 100 normas usualmente, anualmente, ponemos en vigencia. El tercer gran reto es la justicia. ¿Cómo hacemos para que la justiciabilidad del derecho ambiental mejore, no solamente en términos de que existan mecanismos, sino de que sean realmente los que necesitamos para poder hacer frente a la problemática ambiental, considerando por supuesto el debido proceso, pero también los principios que nos mueven en la materia ambiental a tomar medidas rápidas, a tomar medidas precautorias, a tratar de minimizar los riesgos y minimizar los daños. Y en este sentido creo que la justicia, tanto ambiental como administrativa, se configura en un enorme reto. Hemos visto cómo la justicia constitucional históricamente ha jugado un rol importante. Hemos visto también cómo en los últimos años ha habido alguna tendencia a limitar esa actividad jurisdiccional. Y también la emergencia de nuevos paradigmas en la justicia administrativa e igual en otras áreas jurisdiccionales como tales. Y este también se configura en un importante reto para darle credibilidad a que esas normas que se están integrando en todas esas ramas que comenté finalmente reciben, en caso de que no exista un adecuado cumplimiento, una respuesta que es célere, que es adecuada
por parte de los organismos que deben aplicarla, ya sea a nivel administrativo o a nivel jurisdiccional. Creo que este es un punto también importante. Y finalmente, uno diría que otra gran dimensión del derecho ambiental va a ser la multilateralidad. Es decir, de qué manera la protección del ambiente y las decisiones nacionales cada vez más van a verse permeadas por procesos internacionales. Hay áreas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el comercio de vida silvestre, donde es muy claro que la apuesta de la comunidad internacional ante la gran cantidad de problemas ambientales que enfrentamos es a generar instrumentos y mecanismos de cooperación, instrumentos y mecanismos que a veces pueden verse en la forma de tratados o de derecho duro y otras en algún tipo de declaración o de abordaje más desde el punto de vista del derecho blando. En cualquiera de las situaciones es muy claro que el futuro, el derecho ambiental nacional estará estrechamente ligado a procesos que se desarrollen a nivel multilateral en diferentes esferas, siendo algunas muy claras como el cambio climático. Yo diría que estos 4 son grandes retos del derecho ambiental mundial y a este habría que agregarle una posible perspectiva número 5, que es este paso que se puede dar para algunos de estar en un estado de derecho ambiental a moverse hacia un estado de derecho ecológico, hacia el reconocimiento de lo que se ha llamado por alguna jurisprudencia, doctrina y constituciones los derechos de la naturaleza, y ver si este cambio de paradigma, este cambio de la forma de ver el tema ambiental también llega a generar impactos en lo que conocemos hoy como el derecho ambiental e irlo moviendo hacia un derecho quizá más sui generis, incluso donde se integre el tema de la naturaleza, donde ya no se hable solo de derechos humanos ambientales, sino también de un derecho que reconoce a los seres vivientes no humanos, a los ecosistemas, a las especies, y les asigna también una tutela por derecho propio. Estos son, a mi juicio, tal vez 4 o 5 de los grandes desafíos, de los grandes movimientos que el derecho ambiental experimentará en el futuro muy cercano o que ya está experimentando. Y todos ellos también se reflejarán en cómo en un país como el nuestro, con una sólida base normativa, irá determinando las modificaciones, las transformaciones que sean necesarias para tratar de buscar que mediante esta conjunción de factores o de desafíos logremos dar respuesta a lo que al final todos queremos, que es un mundo en el cual la calidad de vida sea mejor para los que vivimos, para los que vienen y las generaciones futuras, y sea en respeto a los derechos de especies y ecosistemas y la naturaleza, en lo que algunos creemos todavía se conjuga el término de sostenibilidad. Sería todo por mi parte. Ha sido un gusto compartir estas palabras con ustedes. Muchas gracias y de nuevo igual a la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio.